Ya, ya chiquillos, vamos a empezar. Eh, Estamos viendo todavía ejercicios, sí, vamos a seguir viendo ejercicios todavía, como yo les decía, probablemente de acá hasta la semana antes de la prueba. La idea es seguir haciendo ejercicios, resolver algunas dudas, ir agregando de a poquito, un poquito más de complejidad en los ejercicios, eh, y ya después para que puedan responder la guía cuando les llegue la fecha de la guía, ¿no? Eh, Hoy día vamos a agregar una nueva cosa, ¿sí? Vamos a agregar una nueva fórmula, básicamente depende también de las fórmulas de contenido volumétrico y de contenido gravimétrico, o sea, básicamente es un paso más, no más, no es nada, no hay que hacer nada nuevo, y que es la fórmula para ver lo que se ve acá a la altura del agua, ¿sí? Básicamente esta fórmula me dice, ¿sí? Porque lo teníamos que el contenido gravimétrico era cuántos gramos de agua hay una cierta cantidad de gramos de suelo. El volumétrico, cuántos centímetros cúbicos de agua hay por centímetro cúbico de suelo. Uy, voy a llamar a la Giselle de nuevo, espera un momento. A ver si ahí puede entrar la Giselle. Entonces teníamos que, vuelvo a repetirlo, que el contenido gravimétrico es gramos de agua por gramo de suelo, el volumétrico, centímetros cúbicos de agua por centímetros cúbicos de suelo, y tenemos además la altura del agua. Si se dan cuenta, es todo lo mismo, o sea, no es que cambie el contenido, sino que son distintas maneras de expresar el contenido de agua. ¿Sí? A eso me refiero, son distintas maneras de ingresar el contenido de agua. Y tenemos la altura de agua, que es esta cantidad de agua, ¿cuántos centímetros de agua ocupan del suelo? Como digo, básicamente lo que estoy diciendo son traducciones, ¿sí? El contenido gravimétrico sería, por decir algo, español, el contenido volumétrico sería inglés, y la altura de agua sería, no sé, chino, ¿sí? Pero todos representan lo mismo, ¿sí? Lo que cambia es la unidad de medida y lo que cambia es la manera en que se expresan. Una es gramos de agua por gramo de suelo, la otra es centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo, y la altura de agua son simplemente centímetros. ¿Cuántos centímetros de agua hay en el suelo? O sea, por ejemplo, por decir una tontera, eso me va a servir, por ejemplo, para ver qué tan profunda está el agua. Disculpen. ¿Por qué creen que es importante saber cuántos centímetros de agua hay en el suelo? O básicamente a qué profundidad llega el agua. ¿Por qué creen que es importante saberlo? Puede ser porque diferentes cultivos tienen distinta profundidad, entonces hay que saber a qué profundidad va a llegar el agua o las raíces. Bien, bien, súper bien, Karina. Exactamente, súper bien. Por eso, súper bien. Porque, tal como dice la Karina, entonces, porque los distintos cultivos crecen a distintas profundidades y hay que saber entonces en qué profundidad llega el agua, si está llegando suficientemente bien profunda o no el agua. ¿Sí? Esto es especialmente importante, lo que decía la Karina, esto es especialmente importante porque además nosotros, acuérdense que todo esto que estamos viendo hasta el momento es porque vamos a ver después para verlo ¿cómo se llama? En riego por goteo o en riego dignificado. Y cuando uno riega por goteo o riega por aspersión, ¿sí? Uno no espera que que el agua llegue a toda la profundidad máxima hasta abajo, sino que ojalá el agua se concentre en el lugar donde hay más raíces, ¿sí? Lo que estoy diciendo es esto, ¿sí? Que yo cuando riego, por ejemplo acá un riego por goteo, ¿sí? Un riego por goteo, ahí me entró la Giselle, no. Cuando yo riego por goteo,
Yo les decía, uno no espera llenar completamente el perfil de suelo de agua, uno espera llenar, concentrar, ¿sí?, el agua en las zonas donde hay más raíces, que es lo que se ve acá, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo ideal Profe, ya, siempre... Ah, ya entraste, Giselle, ya, disculpa. profe, no, profe, ¿Qué? ah, ya, profe. ¿Entraste? Dime, Oh, oh, la cuestión. dime, te escucho. Profe, ¿me escucha? Sí. Ya, es que me está sacando de nuevo. Ah, no, ¿qué será? Como que no quiere la cosa. Yo te escucho, no sé si... No. Entonces ven, por ejemplo, acá, en esto aquí básicamente muestra cómo se mueve el agua o hasta dónde llega el agua en un suelo arcilloso, en un suelo franco o en un suelo arenoso. ¿Sí? Ahí de hecho se ve. Y se dan cuenta que es súper importante saber esto de la altura del agua porque a veces yo puedo pensar que la concentración de agua o el volumen de agua en el que estoy regando está bien, pero no está llegando a la profundidad adecuada o no está concentrándose donde yo quiero que se concentre el agua. Entonces es importante, ¿sí? A veces yo puedo decir, miren, acá en el suelo hay alta concentración de agua, ¿sí? Mi contenido volumétrico es súper alto, ¿sí? Puedo pensar eso, pero la realidad es que en verdad a lo mejor no llega a la profundidad adecuada. A veces sí, a veces no. Lo importante tengo que pensar, eso sí, que, por ejemplo, miren aquí en un suelo arenoso, llega al agua súper profunda, igual está bien, porque a mí lo que me importa es que el agua se concentre donde está la mayor cantidad de raíces. Ese es el objetivo de un riego por goteo o de un riego, o de un riego por aspersión, que el agua se concentre donde hay mayor cantidad de raíces. Entonces, concentrándose el agua en esa zona, ¿sí? Si la altura de agua está bien, ¿sí?, esa profundidad a la que llega el agua está bien, está a lo mejor entre los primeros 20 a 30 centímetros, que es donde se concentra en general para casi todos los cultivos, es donde se concentra mayormente el agua, y estoy viendo yo esto en el momento en que el suelo a lo mejor está, no sé, el momento en que el suelo está saturado, en el momento en el que el suelo está a capacidad de campo, en general voy a andar relativamente bien. ¿Sí? Entonces, la altura del agua es un paso más, ¿sí? Como se ve acá, depende del volumétrico. O sea, la fórmula del volumétrico, se dan cuenta que es esta, que es el gravimétrico por la densidad aparente. En esto es el gravimétrico por la densidad aparente y además por la profundidad del suelo, ¿sí? O en este caso nosotros podríamos decir por la profundidad efectiva del suelo, ¿sí? A veces puede que no. Ahí hay que tener ojo porque muchas veces esta profundidad del suelo o esta profundidad efectiva del suelo es engañosa. Acuérdense que la profundidad efectiva, estoy recordando algunas cosas de suelo, ¿sí? La profundidad efectiva del suelo es la profundidad hasta donde llegan las raíces, ¿sí? Máxima. Pero no necesariamente esa profundidad hasta donde llegan las raíces es donde se concentran la mayor cantidad de raíces. Como se ve, vuelvo aquí al bulbo, ¿sí? Si se dan cuenta, en general, por ejemplo, las raíces acá pueden, suponiendo que esto estuviera a escala, por ejemplo, miremos en un suelo arcilloso, ¿sí? Claro, las raíces llegan hasta por acá abajo, a lo mejor esto hasta 1 metro de profundidad, pero la mayor concentración se produce en los primeros 40 centímetros. Entonces a mí me importa que ojalá el agua llegue en los primeros 40 centímetros, ¿sí? Ojo con eso. A veces uno puede Profe, quedar medio... Dime. crece, o sea, están en los primeros 40 centímetros porque nosotros le damos el agua por arriba, ¿no? Ujú. Sí, Pero naturalmente tendría que estar más abajo, ¿no? Sin que nosotros le estuviéramos dependiendo de la dándole especie. agua. Dependiendo de la especie. Dependiendo de la especie. ¿Sí? Dependiendo de la especie, a lo mejor hay especies que sus raíces son súper superficiales, como la del palto, por ejemplo. El palto en general tiene raíces que son relativamente superficiales, en relación a otros cultivos, por ejemplo, en relación al manzano, en forma relativa, ¿sí? Entonces ahí depende un poco de la especie, pero sí. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces, claro, yo digo, tengo 80 centímetros de profundidad, pero uno no riega, uno no espera regar los 80 centímetros de profundidad todos completos, porque si no necesitaría una barbaridad de agua inmensa y estaría sobresaturando mi suelo. Lo estaría llenando exageradamente de agua. Yo no busco eso, ¿sí? Eso es un gasto de agua innecesario.
Entonces ahí, por eso hay que saber esto, hay que entender que la altura de agua, yo no espero nunca que me cubra 80 centímetros de suelo, que si mi profundidad del suelo son 80 centímetros, yo no espero que el agua llegue y cubra los 80 centímetros, ¿sí? Eso sería gasto de agua innecesario, eso sería como regar y regar y regar y regar y básicamente mantener mi suelo saturado todo el tiempo, y además de eso con una cantidad tal de agua que yo alcance a cubrir 80 centímetros, eso es una barbaridad de agua, si nosotros lo pasáramos a cantidad de agua, es una cantidad de agua inmensa, probablemente sean 3 veces más de lo que se está acostumbrando a regar, ¿sí? Eso es para que se hagan una idea. O sea, yo tendría que literalmente inundar mi predio y casi tener una piscina encima del árbol, ¿sí? De mi árbol frutal para que pudiera inundar también hacia abajo. Entonces, obviamente yo no espero nunca, jamás en la vida que el agua llegue a 80 centímetros de profundidad. Eso es un pecado, ¿sí? Es un pecado. Entonces, anda mañoso el Teams, parece que lo está como metiendo y sacando a todos. Voy a ver si ahí le hice lo de entrar. Entonces, hagamos un ejercicio con esto, ¿sí? Supongamos acá, vamos a ocupar los datos del ejercicio, de este ejercicio que hicimos los datos pasados, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tomar aquí los ejercicios de este. Vamos a inventarlo nomás, ¿sí? Son datos, o sea, no son inventados, estos son los ejercicios que hicimos de este ejercicio. Este ejercicio lo hicimos cuando tuvimos clase el lunes. El ejercicio que hicimos el día lunes, si se dan cuenta. El mismo ejercicio que hicimos el día lunes. Y habíamos calculado aquí que era que el contenido gravimétrico, ¿sí? El contenido gravimétrico era 0,28 gramos partido por gramo, ¿sí? Es el gravimétrico. Este es el ejercicio que hicimos el día lunes, ¿eh? Por si acaso. Si no saben de dónde salieron los datos, es el ejercicio del día lunes. Y que la densidad aparente en ese ejercicio era 1,16 gramos por centímetros cúbicos. Y vamos a asumir que este es un suelo, sí, es un suelo, un cultivo frutal, sí, es un suelo, un cultivo frutal, y que la profundidad de este suelo, sí, es de 80 centímetros, un suelo súper profundo, ¿ya? Un suelo súper, súper profundo. Y entonces, queremos calcular la altura del agua, ¿sí? Queremos calcular la altura del agua, para que vean que es bastante simple. Entonces, esto, como digo, no tiene ninguna ciencia, ¿sí? Es simplemente reemplazar los datos, nada más. Entonces, vamos aquí a reemplazar. Uno llega y reemplaza tal cual. Entonces tenemos que el W es 0,28, la densidad aparente es 1,16, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, que aquí, como todo está multiplicando, y esto es 80 centímetros. Lo importante es que esté todo siempre con la misma unidad de medida. Si me dice milímetro o metro, lo tengo que pasar a centímetros. Voy a copiar aquí mejor. Esto es 80. Entonces, multiplico, hermano. Se multiplica todo por todo, ¿sí? Aquí sí que no hay problema en multiplicar todo por todo. Se puede multiplicar todo de corrido. En este caso no hay ningún problema. Entonces, porque son multiplicaciones. Si fueran suma o resta o lo que sea, tendría que ser la parte. Pero acá, como está todo multiplicando por todo, puedo multiplicar de corrido. No necesariamente respetar los paréntesis. Se voy a multiplicar 0,28 por... Me da 25,98. Pero no sé. Exacto, 25,98. Eso es centímetros, fíjate. Altura del agua, ¿en qué se mide? En centímetros. Ahí está la unidad de medida, ahí. Altura del agua se mide en centímetros. No hay que aproximar, acuérdense, no aproximen nunca. Dejen los datos tal cual. ¿Sí? Dejen los datos tal cual, ¿sí? 2 decimales nomás. No aproximen, ¿sí? No aproximen. No aproximen, a menos que les digan que aproximen, pero si no les dicen, no aproximen. 25,98 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento el agua está llegando básicamente en los primeros 25 centímetros. ¿Qué se hace? A mí el otro día me preguntaron en la otra sección. Pero, profe, me dice, ¿cómo yo sé hasta qué altura es donde se concentran las raíces? ¿Cómo uno lo sabe? ¿Cómo yo veo eso? Porque obviamente uno dice, ¿y esto me servirá? ¿Estará bien que el agua en este momento se me esté concentrando en los primeros 25 centímetros del agua? No sé, depende de mi cultivo, pero ¿cómo sé? Y la respuesta, aunque parezca un poco absurda y aunque parezca un poco ridícula, es bastante simple, ¿sí? Generalmente, muchas veces estas preguntas que uno cree que son más complicadas son bastante simples. ¿Cómo miro las raíces creciendo? A lo mejor alguno que haya trabajado, ¿sí? En el campo, a lo mejor alguno que haya tenido la oportunidad de trabajar, ¿Con una se va a dar calicata? cuenta, sí, con la calicata, y se ha dado cuenta que la calicata muchas veces no están en los bordes del campo,
a veces están en mitad del predio, ¿sí? A veces están en la mitad del parrón, ¿sí? Justo en la mitad del parrón hay una calicata. Y se pone ahí la calicata en mitad del parrón, no solamente porque me da una representación intermedia de lo que está pasando, sino también porque, y como digo, se pone literalmente en mitad del parrón, en la entrilera entre parra y parra, porque me permite observar el crecimiento de las raíces, ¿sí? Porque me permite observar, ¿sí?, hasta dónde están creciendo las raíces, dónde se está concentrando la mayor cantidad de raíces, hasta dónde yo debería esperar que llegue el agua, con cuánta agua yo debería regar para que el agua se concentre en cierto punto, ¿sí? Si yo me he hecho, o esa planta me la he hecho, no importa tanto, porque es una planta. Generalmente piensa en un parronal que tiene, no sé, 200 plantas, 350 plantas, y además esto multiplicado por, no sé, por 10 cuarteles, probablemente sean miles y miles de plantas, que me eche una planta para mirar sus raíces, en verdad, no es un problema muy grave, ¿sí? No es un problema muy grave. Piensen que la calicata cumple esa función, esa es la función de la calicata, no simplemente saber cómo está el suelo, sino ver, por ejemplo, cosas que están pasando debajo del suelo. Raíces, por ejemplo, en el caso de un parronal, me permite saber también si hay larvas de burrito. Por ejemplo, me permite saber si está entrando a lo mejor, si se rompen las raíces o si está formándose pie de arado, ¿sí? Entonces, literalmente, se hace una calicata en medio del cultivo, ¿sí? Ahí está donde se hacen las calicatas por lo general, nunca se hacen en los bordes de los cultivos, se hacen en mitad del cultivo, ¿sí? Puedo ver el crecimiento de raíces, puedo ver hasta dónde se está acumulando, ¿sí? Y además, como estoy trabajando con una situación intermedia, ese dato lo puedo entender para el resto. Y eso es la única manera de saber si esta altura de agua en este momento, ¿sí?, está llegando a donde corresponde, o si el agua está profundizando suficiente, ¿sí? Incluso me contaba una vez un compañero que se dedicó a ver el riego, que hicieron un estudio súper largo de crecimiento de raíces y no sé qué, y penetración del agua, que básicamente hacían la calicata, regaban, y veían, tenían grabado cómo se iba moviendo el agua dentro del suelo. Básicamente pusieron una cámara ahí, la dejaron un infinito rato, y entre riego y riego veían cómo se iba moviendo el agua. Una cuestión, pero cosas de los investigadores. Entonces se ve, ¿sí? Y puedo ver hasta dónde llega el agua. Y eso relacionarlo con su contenido de agua, ¿sí? Con la cantidad de volumen de agua que hay, hasta dónde llega. Entonces, para eso sirve, ¿sí? Para eso sirve la altura del agua. En general, un dato más, depende, eso sí, hay que tener el contenido gravimétrico, hay que tener la densidad aparente, ¿sí? Pero es un dato más, es una manera más de expresar hasta dónde llega el agua. Entonces tenemos contenido gravimétrico, que es gramos de agua en un gramo de suelo, contenido volumétrico, que es centímetros cúbicos de agua por centímetros cúbicos en centímetros cúbicos de suelo, y tenemos la profundidad de la altura del agua, que básicamente es hasta dónde llega el agua, ¿sí? Hasta dónde llega el agua. Eso sería, ¿sí?, esta parte, ¿sí? Eso sería la otra variable que no importa acá del suelo. Vamos a hacer un ejercicio hoy día, más, ¿sí? Este ejercicio tiene la finalidad de entender un poco cómo ocupo las fórmulas, ¿sí? Muchas veces, y este es el ejercicio por si quieren copiarlo, ¿sí? Muchas veces los datos, ¿sí? Uno tiene que saber de dónde los saca, ¿sí? No todos los datos, por ejemplo, si a veces me dicen saca la densidad aparente o saca tal valor, no necesariamente tengo que ocupar la fórmula de densidad aparente. Yo tengo que para eso leer el ejercicio, ¿sí? Leer el ejercicio. Y eso es el objetivo de este ejercicio en particular. No sé, si quieren lo anotan. Vamos a ir anotándolo aquí en el PowerPoint, como me pidieron el otro día, sí, que lo ven mejor, y también para la grabación después quede mejor. Entonces lo vamos a ir anotando ahí. Si quieren lo anotan ustedes, lo copian, le toman fotos, etcétera, etcétera, y lo voy a ir realizando. Voy a dar un ratito para que lo copien, no le tomen fotos. Y lo voy diciendo. Entonces, Profe, de tiempo. Rodrigo, si yo sé que no estás acostumbrado a escribir, pero hay que ponerle pino. Entonces, voy a ir copiando los datos que me da esto, ¿sí? Voy a ir copiando los datos que me da esto, ¿sí? Por mientras acaba. Entonces,
Esperemos un segundo, voy a ir a copiar todos los datos que da esto. Va. Entonces, tenemos... Perfecto, voy a ir copiando los datos, no más queda. Tengo que la porosidad... Voy a retroceder un poquito para robarme el símbolo de la porosidad, no más chiquillo, ¿eh? Es solo para robarme el símbolo de la porosidad. Un segundo, sí, un segundo. Ya. Ahí está. Porosidad. Ese mono raro es 40%. Tenemos que... volumen del suelo, o el BTS en este caso es 120 centímetros cúbicos, que el contenido de agua volumétrico, voy a ir a robarme el contenido del volumétrico, ¿sí? El símbolo, un segundo nomás, ¿sí? Un segundo. El contenido volumétrico es 0,3 centímetros cúbicos, centímetros cúbicos, ¿sí? Y la densidad real, decía que si no me la daban era siempre 2,65, pero aquí me la dan y aquí me dicen que la densidad real es 2,5 gramos por centímetro, la de real. ¿Sí? Tenemos esos datos. Esos son los datos que me dan. ¿Ya? No hay más datos. Esos son todos los datos que me dan. Y me preguntan por dos cosas. Me preguntan cuál es la densidad aparente, ¿sí? ¿Cuál es la densidad aparente de este suelo? Y cuál es el contenido gravimétrico del agua, ¿sí? Gravimétrico del agua. ¿Cuál es la densidad aparente? ¿Y cuál es el contenido gravimétrico del agua? Entonces, preguntémosle al John. John, ¿por dónde partirías tú? Sacaría la densidad aparente despejándola Ya, de la ¿qué? fórmula. ¿Cómo? ¿De cuál fórmula? ¿De qué? Sí, dale, ¿de qué fórmula? Era 1 menos de R partido de A de cierra paréntesis por 100. Ya, ¿por qué de esa fórmula? Y no de la fórmula de la densidad aparente. Porque necesito densidad aparente y tengo DR y porosidad. Ya. Si yo quisiera ocupar la densidad, la fórmula de la densidad aparente, que voy a poner aquí las dos fórmulas, un poquito, voy a volver atrás un segundo, sí, me voy a llevar las dos, Pregunta, es que esto es la pregunta porque muchas veces uno no sabe por dónde empezar. ¿Por qué no ocupar la fórmula de la densidad aparente? ¿Qué dato me falta ahí? Para que yo pudiera ocupar esta, la fórmula de la densidad aparente. Masa de suelo seco. Masa de suelo seco, efectivamente. Si se dan cuenta, en ninguna parte del ejercicio, en ninguna, ¿sí? Ninguna, mencionan masa de suelo. Ninguna parte. No dice masa de suelo seco en ninguna parte. Por mucho que yo leo, no existe la masa de suelo seco. Si en el ejercicio no hay ninguna indicación de masa de suelo seco, de masa de suelo húmedo, de masa de agua, no voy a ocupar esta fórmula. No vamos a ocupar esta acá, ¿sí? No existe. Fíjense que no está el dato. Está el BTS, pero no está ese. Y sin embargo, lo que dice John, tenemos este dato y tenemos ese dato. ¿Sí? Voy a borrar entonces esta acá arriba porque esta no la vamos a ocupar. ¿Sí? Y tenemos, si me traje esta fórmula, y tenemos, voy a subrayarlo, tenemos ese dato y tenemos ese dato. Voy a ponerlo en otro color para que veamos los datos que tenemos. ¿Ya? Es simplemente para cambiar el color del texto. Y tenemos ese dato, tenemos ese dato. Tenemos esos dos datos. Y nos falta sacar la densidad aparente. Nada más. Entonces vamos a ocupar este dato, vamos a ir reemplazando. ¿Sí? Vamos a ir reemplazando. Vamos a llevar esta fórmula para acá y vamos a ir reemplazando. ¿Sí? Entonces, como decíamos, ese dato ya lo tengo, es 40. ¿Sí? Este ya lo tengo.
Este es 2.5. ¿Sí? En este caso me lo dieron, ¿ah? Por eso por eso lo tengo así. En este caso ya me lo dieron. Y tengo que despejar la densidad aparente. Entonces vamos a ir despejando. Ir despejando. ¿Sí? Entonces esto queda así. 40 dividido 100. Quiero hacerlo al revés. Dame un segundo. Quiero hacerlo bien para que no quede confusión de dónde va apareciendo esa. Este ahora es 40 dividido 100. ¿Sí? 40 dividido 100 es igual a 1 menos dA. Este puede que así incluso. De 2,5. ¿Sí? Pasé el 100 para allá dividiendo. Entonces ahora vamos a hacer, quiero que me quede el dA solo, entonces vamos a hacer 1 menos 40 dividido 100. A ver, quiero que esto quede bien ordenado. Vamos a hacerlo al revés mejor. Espérenme un segundo que quiero ver cómo escribirlo bien. Entonces tenemos 40 dividido 100. Podemos dividir inmediatamente este 40 dividido 100. Y puede que esto quede ahora, entonces vamos a dividir al tiro nomás. 0.4, ¿sí? 0.4 es igual a 1 menos, estamos haciéndolo así mejor para que quede un poquito más ordenado, ¿sí? Para que no sepan dónde salen los números. Entonces ahora tengo dA, ¿sí? Dividido en 2,5 es igual a 1 menos 0.4, ¿sí? Ahí está. Y ahora dA es igual a 1 menos 0.4 por 2,5. ¿Ya? Este estaba dividiendo, pasó para el otro lado multiplicando ahora, ¿sí? Pasó para allá multiplicando. ¿Sí? Este dividido en 2,5 estaba dividiendo la dA y ahora pasó para allá multiplicando, ¿sí? Entonces nos quedó eso. Ese 0.4 apareció del 40 dividido 100, ¿sí? 40 dividido 100 es 0.4. Ahí está. Y acá lo que hice fue que, como decía, 1 menos dA partido en 2,5, este pasó para allá sumando y este 0,4 pasa para acá restando. Si lo hacen en el cuaderno y en vez de tenerlo así, quizás les quede más ordenadito. ¿Sí? Les quede más ordenadito en un cuaderno poniendo los números, en vez de que estén dividiendo para el lado, los ponen dividiendo para abajo y van a entender por qué se mueven los números de un lado para otro. ¿Sí? Como el otro me pidieron que lo hiciera acá, que se veía mejor, aquí esto lo estoy haciendo así. ¿Sí? Entonces, 40 dividido 100, 0,4, me quedó 1 menos de A por 2.5, ¿sí? Luego, este menos que está acá pasó para el otro lado y este 0,4 que estaba acá a la izquierda pasó a la derecha, me quedó así ahora. Lo que estoy haciendo es cambiando de orden y ese 2.5 que estaba acá abajo dividiendo la densidad aparente, ahora pasa para allá. Entonces ahora puedo calcular la densidad aparente. La resta primero y después el 2,5. Resta primero y después el 2,5. Profe, Dime. ¿siempre va a haber ese cambio del que está dividiendo pasa multiplicando hacia abajo? Sí, si hay uno que está dividiendo a la izquierda, para pasarlo a la derecha, pasa multiplicando. Siempre, ¿sí? Voy a tratar, es que quiero ver si lo puedo ordenar para que lo vean un poquito mejor, que quiero ver si esto queda más claro. A ver, espérenme un poquito, que quiero ver si queda un poquito más claro. Quiero pensar que esto, en verdad, para que entiendan un poco, esto está ahí, ¿sí? Esto está así. Si Profe, el esto, 0,4 queda en por ciento. no. Entonces, lo que está pasando acá, es que voy a explicar un poquito aquí lo que está pasando. Básicamente lo que pasó aquí es, quizás verlo así es mejor porque así uno copia los números en general en el cuaderno, ¿sí? Voy a copiarlo así mejor, para que quede un poco mejor. Ahí. Un poquito, quiero que quede todo igual. Ahí.
Ahí quizás se nota mejor lo que está pasando. Ahí, ¿sí? Ahí se nota un poco mejor lo que está pasando. No sé si ahí se nota mejor, porque es más como uno lo escribe en el cuaderno. Generalmente en el cuaderno uno lo escribe así, con la división así hacia abajo. Ahí. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasó. ¿Sí? Para que vean un poco cómo fueron pasando los números de un lado. Entonces tenía esto, entonces ese 100 pasó para allá dividiendo. Fíjate que aquí pasó al revés, pues el que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y luego lo que se hizo fue aquí dar vuelta a las cosas. ¿Sí? Ahí. Tengo mi paréntesis ahí. Mi paréntesis acá. Ahí. Se conoce que estaba aquí dividiendo. Dime. La densidad aparente con la densidad real se estaban dividiendo. ¿Por qué no? ¿Por qué pasaron tal cual para el otro lado? ¿Cómo que se estaban dividiendo? Acá, pues, en la fórmula normal ¿Ya? aparece que densidad aparente con densidad real se dividen y se supone que cuando se pasan hacia el otro lado tendrían que pasar multiplicándose. No, pues. Esto está una encima de la otra. Esto estaba así, mira. Esto está así. Esto no está así. Esto está... Voy a ponerlo así. Esto está así. Ahí. Esto están juntas. Esto es un solo número. Este de A dividido en DR es un solo número. Ah, ya. Es un solo número. Entonces tú lo pasas como un solo número. ¿Sí? Acá hacia la izquierda. Esto en Pasa la co- vida... ya. Esto es un solo número. ¿Sí? Es un solo número. Entonces cuando pasa para el otro lado pasa como un solo número. ¿Sí? Lo tomas como entero. ¿Sí? No pasa el 2.5 porque es de A dividido en 2.5. Estos están unidos para siempre. ¿Sí? Entonces para poder pasar al otro lado pasa como un solo número. ¿Sí? No puedes separar el 2.5 del de A. Están juntos. No sé, el de A, este 2.5, que es la densidad real, está dividiendo solamente la densidad aparente, no está dividiendo al 1. Si estuviera dividiendo a los dos, podrías pasar el 2.5 para el otro lado, pero está solamente dividiendo la densidad aparente. Solo divide la densidad aparente, no divide al 1. Profe, no ¿No? me refiero a eso. Me ¿Cómo? refería a que DA está dividiendo, o sea, DR está dividiendo a DA y Ujú. cuando hay una división, se supone que para el otro lado tendría que pasar multiplicando, ¿no? Como pasó el 100 que está multiplicando, Ya, lo pues, pasó hacia el ahí otro pasó. lado dividiendo. Acá lo pasó multiplicando por 2.5. ¿A dónde? Este 2.5 acá abajo, ese 2.5 acá, pues pasó el que estaba dividiendo acá abajo, lo pasé para allá multiplicando. Bueno, no, ¿O no, no? no sé. ¿Qué es lo que no entiende? No, profe, sí entiendo lo que usted dice, pero se supone que cuando está de un lado del igual y está dividiendo, como en el 100, por ejemplo, ese 100 está multiplicando y pasó hacia el otro lado del Dividiendo. igual, Sí, dividiendo, dividiendo. ¿cierto? Sí. Ya, el DA y DR lo pasó todo junto, sin hacer la transformación a multiplicación. Porque no Se está pasa así dividiendo, como... po. Este de A con 2 dividido en DR, este de A dividido en 2.5, que es ¿Mm? de A dividido por DR, este de A partido Ujú. en 2.5, no está dividiendo, está 1 menos este número. Ah, ya caché. Aquí, ¿sí? El 2.5 no está dividiendo al 1, está solamente dividiendo al de A. Esto es como si esto fuera, perdón el ejemplo absurdo, ¿eh? Esto es como si yo te dijera, perdona, voy a borrar aquí una cosita. Esto es como si yo te dijera esto. SDA partido por 225 es estrella. Es 1 menos estrella. ¿Cómo pasa esa estrella para el otro lado? Si Como esta está estrella. como estrella. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está. ¿Sí? Pero ahí Entonces, sí le cambió, sí le cambió o sea, si pasa DA menos DR, le pasa con el signo, ¿cierto? Que está adelante. Y ahí se cambia el signo. sí, pero este de A acá es menos de A partido por 2.5. O Menos. sea que ¿Cómo pasa pasó hacia el hacia otro el otro lado? lado como positivo. Positivo. Y Ah, ya. este que estaba positivo acá, pasa Negativo. restando. Negativo. Ahí está. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí?
Sí, profe. Entonces, ahora se resta primero adentro y después se multiplica. Resta primero adentro y después se multiplica. Entonces, vamos a hacerlo acá al lado. Pero ese es el problema de hacerlo con el PowerPoint, chiquillos, que no queda tan claro los pasos de un lado hacia otro, ¿sí? Por último, después ustedes en el cuaderno lo hacen con los cuadraditos y les queda más clarito, ¿sí? Háganlo ustedes con los cuadrados. ¿Sí? Háganlo ustedes con los cuadrados después y lo hacen aquí. Seguimos aquí al lado, ¿sí? Seguimos acá al lado. Entonces esto ahora es de a, vamos con el mismo ejercicio, ¿no? Simplemente lo pasé para acá. Es igual a 0.6 por 2.5, ¿sí? 1 menos 0.4 es 0.6. Y ahora la densidad aparente es, voy a calcularla. La densidad aparente es 1.5 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad aparente. Está. ¿Sí? Voy a ponerla en rojo para que esto es lo que estamos calculando. Ese es nuestro resultado de densidad aparente. 1.5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ojo, ahí por eso digo, ustedes háganlo en su cuaderno, que en el cuaderno es más fácil poner los números, ¿sí? Porque aquí en esto no, como no está la cuestión cuadriculada, es más difícil entender de por qué los números se pasan de un lado a otro. Cuando ustedes lo anotan dentro del cuaderno, si yo les digo resuelvan y despejenme la densidad aparente acá, acuérdense que esa densidad aparente, lo vuelvo a repetir, básicamente, yo creo que lo voy a dejar así mejor. Esto está... Profe, Dime, una consulta. dime nomás, sin miedo. La primera prueba va a ser de ejercicios como este. Como este y como lo otro, sí. Y no es prueba, es una guía. Pero es una Ya, guía que profe. puede... Sí, van a ser como... Gracias. Sí, sí. Entonces están Para ir ahí. preparándose. Sí, por eso les digo, por eso tienen más de un ejercicio. Por eso les digo, sigan haciendo... Por eso aquí no hay, yo hice 2 o 3. Por eso tienen más para hacer, para ir practicando. ¿Sí? Al final, aquí lo importante, y en eso vamos a trabajar la próxima semana, porque bueno, vamos a seguir haciendo ejercicio. Lo importante aquí, chiquillos, es más que nada saber cuándo ocupar la fórmula y el resto es reemplazar nomás los datos, ¿sí? Y el resto es matemática, ¿sí? El resto es dar vuelta a las fórmulas de un lado para otro, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que les quede claro, chiquillos, es eso, ¿sí? De dónde van saliendo los datos, qué es lo que está haciendo el profe. Como digo, traten de copiar esto traten de hacer esto en el cuaderno y traten de ocupar los cuadrados del cuaderno para entender cómo pasa un lado del otro, ¿sí? ¿Qué es cada número? ¿Cómo se divide? ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Este de A dividido en 2,5, si en la fórmula no está, esta densidad real está solamente dividiendo la densidad aparente. Si esta densidad real estuviera dividiendo al 1, sería distinto el ejercicio. Pero esta densidad real está solamente dividiendo la densidad aparente, ¿sí? No están, si la densidad real estuviera dividiendo aquí al 1, pasa la densidad real completa para el otro lado, pero no, está ahí, ¿sí? Fíjense que está solamente dividiendo, como dice ahí en la fórmula, está solamente dividiendo a la densidad aparente. Voy a copiar, voy a dejar esto acá. Así que quiero ordenar un poquito esto para que cachen de dónde partió el ejercicio. Esperen un poco, voy a borrar esta fórmula acá. ¿Sí? Quiero ordenar un poquito estos datos, esperen un segundo que quiero que quede para cuando vean la clase después. ¿Sí? No quiero que queden dudas con eso de dónde salieron los datos. Entonces, voy a achicar esto. Esperen un poco. Entonces, quiero ordenar nomás los datos, chicos. ¿Sí? Esperen un segundo. Quiero que vean de dónde empezó esto. Entonces quiero dejar todo. Ahí está. Ahí está. Esa es esa parte. ¿Sí? Todo esto que está aquí
está en conjunto, ¿sí? S y S están en conjunto. Espérense que voy a... esperen un poquito. Ahí está. Todo eso está en conjunto. Todo eso está ahí en conjunto. Sin miedo, si no hay que tenerle miedo. Si el miedo a uno lo asusta, ¿sí? El miedo a las matemáticas yo sé que es fuerte. Entonces ese es el ejercicio. Esa es la primera parte del ejercicio, la densidad aparente. Cálculo de la densidad aparente. Segunda parte. ¿Cuál es el contenido gravimétrico del agua? ¿Qué datos necesito para el contenido gravimétrico? Chiquillos. ¿Cómo se calcula el contenido gravimétrico? ¿Con cuál de estas? Contenido gravimétrico. Dice que el gravimétrico necesito, nuevamente, masa de suelo seco, masa de suelo húmedo, y dijimos que no tenemos ni masa de suelo seco, ni masa de suelo húmedo, no tenemos ninguna. Pero tenemos esta. Voy a llevarme esta fórmula para allá. ¿Sí? Para la parte 2 me dice el contenido gravimétrico. Pero tenemos la fórmula del contenido volumétrico. ¿Sí? Tenemos esa. ¿Sí? Tenemos esa. Esperen un segundo que voy a ordenar aquí para que no haya confusiones. Espera un poco. Tenemos esa. Está en la primera parte del ejercicio, está en la segunda parte. ¿Sí? Ahí está. Ahí ya. Me preguntan, miren, tenemos S y tenemos S, ¿o no? Tenemos la densidad aparente, ahí está la densidad aparente, fíjense. Ahí está la densidad aparente. Y tenemos el contenido volumétrico. Y tenemos S. Voy a marcar con rojo las dos que tenemos. ¿Sí? Tenemos ese dato y tenemos ese dato. Tenemos esos dos. ¿Sí? Y nos preguntan por este. Nos preguntan por el gravimétrico. ¿Se dan cuenta? La pregunta dice, ¿cuál es el contenido gravimétrico? Tenemos el volumétrico. Lo tenemos acá. Fíjense, ahí está. Lo voy a poner en rojo también para que lo vean. Tenemos el volumétrico ahí. ¿Sí? Ahí. El volumétrico. Me lo daban. Acá también está. Lo voy a copiar aquí. Volumétrico. ¿Sí? Está ahí claramente señalado. Me dice el contenido de agua volumétrico. Me lo estaban dando. ¿Sí? Ahí está. Y recién calculé la densidad aparente. Recuérdense, si estoy dentro del mismo ejercicio, ¿sí? El volumétrico es el volumétrico y la densidad aparente es la densidad aparente. O sea, esa densidad aparente que está a la mano izquierda es la misma densidad aparente que está a la mano derecha. La densidad aparente que se ocupa aquí de la porosidad, estoy en el mismo suelo. El suelo no ha cambiado, la densidad aparente no cambia. Estoy en el mismo lugar. Entonces puedo ocupar los datos, ¿sí? Puedo ocupar los datos. No es una densidad aparente nueva, es la misma densidad aparente. Fíjense que dice ejercicio 2. ¿Sí? Estoy aquí mismo, no me he ido a ningún lado. Y fíjense que puedo ocupar entonces esta misma fórmula, porque ya tengo la densidad aparente, la acabo de calcular. ¿Sí? La acabo de calcular, es 1,5 gramos por centímetro cúbico. Y el contenido volumétrico me lo daban, me lo dan. ¿Sí? 0,3 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Y me preguntan por el gravimétrico, y el gravimétrico ese, fíjense lo que dice la fórmula, W, contenido gravimétrico. Entonces, nuevamente, hago lo mismo que hice recién, reemplazo. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Sin miedo, ¿cierto? No hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo al COVID, hay que tenerle miedo a enfermarse, hay que tenerle miedo a, no sé, muchas otras cosas, pero a las matemáticas, chiquillos, sin miedo. Entonces, dice 0,3, 0.3 es igual. Ay, no, ¿por qué no puedo dejar de subrayar? Este centímetro cúbico es igual a lo que estoy buscando, que es la W, por la densidad aparente que la tengo acá.
No sé por qué me quedó así. Ah, por esto. Profe, entonces el contenido gravimétrico todavía no lo sacamos. ¿El gravimétrico no, pues? No, pues, ¿cuándo lo sacamos? Si no hay ninguna W en ningún lado. Lo que sacamos aquí es la densidad aparente. Mira, la densidad aparente. Y ahora me están Ya. preguntando por el contenido gravimétrico, y el gravimétrico es W. ¿Sí? No, lo único que sacamos acá, con todo este choclo que está acá a la izquierda, la densidad aparente. Y el que me dan en el ejercicio es el volumétrico. Y ahora me están preguntando por el gravimétrico. No podemos ocupar, vuelvo atrás un segundo, no podemos ocupar la fórmula del gravimétrico, porque la fórmula del gravimétrico, que es esta que está aquí, acá a la mano izquierda, ¿sí? Debajo de la foto, fórmula del contenido gravimétrico, necesito, para sacar el contenido gravimétrico, necesito masa de agua, masa de suelo seco, masa de suelo húmedo, etcétera, etcétera. Y no tengo, porque no está en el ejercicio, no hay ninguna masa de agua, ni masa de suelo seco, ni masa de suelo húmedo. No existe, fíjate. El ejercicio no me dice masa de agua, masa de suelo seco, ni masa de suelo húmedo. Lo único que me da el ejercicio es el contenido volumétrico, ¿sí? Que es ese símbolo raro, contenido volumétrico, me lo dice acá. Contenido volumétrico de agua, 0,3 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Y la única fórmula que tiene el valor de contenido gravimétrico es la forma del contenido volumétrico. Pero yo ya tengo el contenido volumétrico, lo tengo ahí, ¿sí? Ya está, ese 0,3 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Ya acabo de sacar la densidad aparente. Y ahora yo necesito mi valor de W. Ya eso es lo que estoy sacando ahora. Entonces tengo esto. Tengo esto. Estoy reemplazando los datos que tengo acá. Todo lo que está con rojo es lo que estoy reemplazando acá a la izquierda. ¿Sí? Fíjense, lo que estoy aquí con rojo son los datos que estoy reemplazando. Por eso los puse en rojo. Y ahora necesito despejar la W nomás. Y ahí es re fácil, porque esto es así. Es 0,3. ¿Sí? Vamos a dejar la unidad de medida un ratito a un lado por mientras. 1,5. Eso es igual a el W. Ahí está. Entonces, ¿cuál es mi contenido gravimétrico? ¿Me lo dicen ustedes? 0,2. 0,2 0,2. ¿Qué cosa? centímetros cúbicos. No. ¿Cómo se mide el gravimétrico? ¿Cómo se mide el gravimétrico? ¿Centímetros cúbicos? No. ¿Cómo se mide el gravimétrico? El volumétrico es centímetro cúbico por centímetro cúbico. Gramos y el por gravimétrico, gramos por gramo. Gramos por gramo. Ese es mi W, que es mi contenido gravimétrico. Ahí está. Ahí está. Acuérdense. Volumétrico, centímetro cúbico por centímetro cúbico. Gravimétrico, gramo por gramo. Densidad aparente, gramo por centímetro cúbico. Eso también tienen que saberlo bien, ¿sí? Tener claro cómo se miden, ¿sí? Acuérdense que la unidad de medida es súper importante, ¿sí? ¿Por qué es importante la unidad de medida, chiquillos? Porque, especialmente en estas cosas de la agricultura, porque imagínense que ustedes le digan, y esto para que vean que es complicado, ustedes le digan a una persona, échale 2 de herbicida al tanque de agua. 2 o 20 de herbicida al tanque de agua, al tanque de la nebulizadora, al tanque de la pulverizadora. 20. Y no dan la unidad de medida. Esos 20 pueden ser 20 cc, esos 20 pueden ser 20 litros, esos 20 pueden ser 20 centímetros cúbicos, esos 20 pueden ser 20 gramos. Y cuando están trabajando con herbicidas, chiquillos, tener mal la unidad de medida, no quiero ver la escoba que queda. Y cómo se quedan sin pega en 2 días. ¿Sí? 2 días, ¿por qué? Porque un día ustedes aplican y el día siguiente ven la escoba que quedó después de la aplicación de herbicida con la unidad de medida mala. Entonces, por eso la unidad de medida es importante, ¿sí? Acuérdense, chiquillos, ustedes van a tener todos los torpedos, todos los ordenaditos, ¿sí? Y eso también vamos a trabajar la próxima semana.
yo tengo un torpeo gigantesco con la fórmula entera y los ejercicios de caso para cada fórmula, por cuándo se ocupa cada fórmula. Obviamente que el torpeo se los voy a mostrar, es un torpeo que es un torpeo académico, ¿sí? Cosa que ustedes cuando empiecen a resolver la guía de ejercicio puedan recurrir al torpeo, ¿sí? Que cuando le hacen una pregunta, ustedes ya saben a dónde ir, ¿sí? El torpeo es eso. Yo no tengo nada en contra de los torpedos. Yo, si estuviéramos en la vida real, ¿sí? Probablemente les diría que la prueba es con cuaderno abierto. A mí no me molesta que hagan las pruebas nunca con cuaderno abierto, nunca. Porque encuentro que, sobre todo en la parte de la agricultura, la cuestión no es si yo me sé la fórmula de memoria o no, no es si yo me sé la unidad de medida de memoria o no, la cuestión es si yo sé usar la fórmula, si yo sé usarla en la situación que me la proponen. Entonces lo que vamos a trabajar a partir de la próxima semana es eso, ¿sí? Ver situaciones. ¿En qué situación yo ocupo la fórmula? Yo sé que el resto de las matemáticas, y lo sé porque no es la primera vez que yo hago este curso y no es la primera vez que trabajo con números con estudiantes, menos online, que es un cacho, ¿sí? Yo asumo que es un cacho. Yo sé que los números y las conversiones y dar vuelta a la fórmula, eso muchas veces los complica. Y lo entiendo, ¿sí? No todos tenemos la misma base matemática, lo digo por experiencia propia. A mí tampoco en la universidad, para que sepan, yo hice mi ramo de química 3 veces, ¿sí? El de química general lo hice 3 veces, porque no tenía base de química y no me entraba y no sabía cómo resolverlo. 3 veces lo hice. Pero finalmente uno tiene que darse cuenta que no se la pueden ganar los números, ¿sí? No se la pueden ganar. Entonces, yo voy a poner todo por mi parte para que ustedes, chiquillos, entiendan los ejercicios y entiendan cuándo usar las fórmulas. Pero yo necesito que ustedes también pongan de su parte, ejercitando un poquito con los ejercicios que hay acá, y que al menos la parte matemática, que al menos yo no la puedo reforzar extra, ¿sí? Ustedes la traten de reforzar por su cuenta. Como digo, yo toda la otra parte de entender el ejercicio, entender la fórmula, cuándo ocupo cierta fórmula, cuándo ocupo otra, de eso me encargo yo. Pero yo necesito que ustedes también se encarguen de ustedes mismos de reforzar la parte de matemática, en el fondo de cómo dar vuelta a estos números, ¿sí? Yo sé que es complicado hacerlo con uno solo, pero tienen ahora, ¿cómo se llama ese caballero de YouTube? El profe Mario, profe no sé qué, uno que sube videos de matemática. Al menos guíense, ¿sí? Todavía están las tutorías online de matemáticas, todavía existen, se pueden pedir, eso me dijo la jefa, ¿ya? Así que eso, chicos, sin miedo, sí, sin miedo. Yo sé que las matemáticas a todos nos asustan, lo digo por experiencia propia, ¿sí? Se los digo yo que yo en la universidad, cuando estaba estudiando, no lo pasé tan bien con las matemáticas, no porque no las supiera, sino porque es complicado, de repente son muy abstractas, de repente uno dice, ¿de dónde sacó ese número? ¿Sí? Lo sé, yo también fui estudiante, pero la única manera de hacerle frente, y lo que le decía cuando empezamos la clase a la Sole, es ponerle el pecho a las balas, ¿sí? Es la única manera. Así que eso, chicos, pónganle un poquito el pecho a las balas, al menos con la parte de las matemáticas. Traten de hacer uno, ¿sí? Traten de hacer uno, traten. No quiero que me lo solucionen, que traten de hacer uno, ¿sí? Traten de hacer uno. Si se atoran, no me importa, por lo menos lo intentaron hacer. Pueden hacer uno de acá, pueden hacer uno de aquí, ustedes lo tratan de hacer. Lo que me importa es eso, que ustedes traten, ¿sí? Si no tratan, no van a poder nomás, porque ni siquiera estoy haciendo el intento. Eso. Así que sin miedo, chiquillos, sin miedo, ¿ya? Vamos a dejar hasta acá hoy día. Un poquito más corta, fue un ejercicio poco, o sea, yo sé que aquí Profe, lo complica. Dime, Rodrigo. ¿todos los ejercicios están arriba? ¿Ya están subidos? Sí, ahora sí, están todos arriba, sí, están todos. Así que lo revisan ahí y ustedes pueden tratar de resolver al menos uno, ¿sí? Que traten de resolver uno durante el fin de. No estoy diciendo que me lo hagan todo, uno, ¿sí? Uno que no hayamos hecho, ¿ya? Así que los dejamos hasta acá, chicos. Nos vemos el lunes. ¿El lunes? Sí, el lunes. Para que estén bien, cuídense, usen mascarilla, lávense las manos, Chao, mantengan profe. la Chao, distancia profe, social, gracias. cuídense. Chao, Ya, profe, chao. gracias. Que Chao. estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.